Hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Hoy estamos ya, 9 de junio. Dios mío, el tiempo está volando. 9 de junio, como todos los miércoles, estamos aquí reunidos para estudiar la palabra. Hoy cerrando este maravilloso estudio de casi 6 meses sobre las dispensaciones. Cuando pienso y de verdad que cada vez me sorprendo lo bonito que ha sido, lo bondadoso que ha sido Dios conmigo para haber aprendido tanto durante este tiempo. Como siempre, disculpe el ruido de fondo, porque aquí de verdad que tengo muchísimo ruido. Vamos a recordar un poquitico, estudiamos la semana pasada que Dios no estaba sujeto al tiempo, estamos estudiando la eternidad, hoy cerramos todo este ciclo de dispensaciones y que al igual que un escritor, pues Dios no estaba sujeto a las páginas del libro. Entendimos también que nuestra historia, digamos por decirlo así, hicimos una similitud, un ejemplo que nuestra historia estaba escrito en el libro, que era el libro, por decirlo así, de la humanidad, que la palabra de Dios es la que crea la vida y da vida al ser humano, ¿cierto? Igual
Hicimos la similitud que la misma palabra que cuando uno lee un libro, las palabras son las que dan vida en nuestra mente a todas esas historias contadas en los capítulos del libro a medida que uno va leyendo, ¿cierto? Porque la palabra de Jesús es vida. La palabra es vida y Jesús era la vida para los hombres. ¿Se acuerda que esto está en Juan? Y entendimos que la eternidad, vimos este concepto importantísimo, que la eternidad era el conocerle a Dios, que no importa ¿qué religión tienes si no tienes una relación con Jesús? No tienes la eternidad dentro de ti. También estudiamos que había una lucha interna que había dentro de nosotros, esto lo decía Pablo, la lucha entre el bien y el mal, y que hacíamos lo que no queríamos y no hacíamos lo que queríamos. Y bueno, vamos a terminar esta noche esta serie de las dispensaciones con el capítulo 2 de la eternidad. Entonces vamos a continuar esta noche viendo que Jesús es principio y fin. Ahora, analicemos un poco cuando un escritor escribe un libro, es increíble cómo él puede escribir desde el principio lo que va a pasar al final. Esto es genial. Él puede ir dejando además pistas, por ejemplo, en el capítulo 2 puede ir dejando pistas de lo que va a suceder en el capítulo 6. Acuérdense que dijimos que la historia de la humanidad era como un libro de 7 capítulos, donde cada uno de los capítulos era la dispensación. Entonces él puede en el capítulo 2, en la dispensación de la inocencia, en la dispensación de la conciencia, en la dispensación de la ley, ir dejando pistas de lo que va a suceder en la dispensación, en el capítulo 5 de la ley, o en el capítulo 6 de la gracia, o en el capítulo 7 del milenio, ¿cierto? Todo sin margen de error. Es increíble. ¿Por qué? Pues porque él es el escritor. Me encantaba eso. Él sabe realmente lo que está escrito más adelante. Él sabe lo que hay en la página 400, él sabe lo que hay en la página 6000, él sabe lo que hay en la página 6500, porque él es el que está escribiendo. Y él es el único que puede desde el principio, desde las primeras páginas, desde cualquier parte del libro, dejar esas pistas. Por eso es que tenemos las profecías de Dios que se cumplen tal cual están al pie de la letra y todas están escritas y todas se cumplen. Y nadie más puede hacer esto, nadie más porque Él es el escritor del libro. Ahora, personajes diferentes a Él solo pueden especular. Los comentaristas pueden opinar de lo que creen que sucederá en el libro, pero solo el escritor es la fuente fiel para saber el principio, el final, cuándo sucederán las cosas, cómo sucederán las cosas. Solo el escritor conoce realmente la verdad de las cosas. Yo me acuerdo cuando veíamos Guerra de Tronos y especulaban los comentaristas de qué va a suceder y tal, y solo el escritor realmente sabe. Por eso nadie, solo el escritor, por eso nadie, no encontramos ningún libro que pueda realmente hablar de la formación del mundo con tanta claridad como lo hace la Biblia. Ningún otro libro habla de la creación, ni los libros de religión hindú, ni Mahoma, ni los musulmanes hablan de la creación. Solo el único y verdadero Dios, el único y verdadero escritor es el que puede hablar del tema con tal precisión. Si vemos los libros de la evolución y todo esto, hablan de parecería, pudiera ser, porque ninguno tiene la autoridad, y cuando ustedes ven esos libros, ninguno tiene la autoridad de decir, así sucedió. El único que dice es Dios y lo dice con toda precisión y con toda autoridad, y lo hemos visto a través de todos esos estudios, como Dios dijo que la tierra era redonda, como el ciclo del agua, como una cantidad de cosas que están escritas en la Biblia miles de años antes de que el ser humano a través de la ciencia las pudiera descubrir. Entonces, es como cuando leemos ese libro, tomamos una novela, empezamos a leer ese libro y del capítulo 12 nos da información que de pronto pasa desapercibida al principio, pero que luego se hace visible a nuestros ojos y entendible en el capítulo 5. Ahora, a nosotros nos cuesta trabajo entender un poco cómo Dios desde la primera palabra, del primer versículo, del primer capítulo, del primer libro de la Biblia, había escrito lo que iba a suceder en el capítulo 5. No sé si ustedes recuerdan, hicimos un estudio, recuerden el estudio que hicimos sobre el hebreo, sobre la descomposición de la palabra Bereshit y la descomposición letra por letra, cuyo significado de esta palabra era el Hijo de Dios se destruye voluntariamente en la cruz como señal de pacto. Es increíble cuando hicimos este estudio. Solo el escritor del libro podía dejar esto plasmado en la primera palabra de su libro. La primera palabra del libro que es Bereshit, que es en el principio, ¿sí? ¿Se acuerdan?
Si no han visto este estudio, los invito a que lo vean, pues lo encuentras en el canal de YouTube como Jesús, principio y fin. Pero es increíble cómo el escritor del libro podía dejar este tipo de cosas plasmadas. Y entonces yo decía, bueno, ¿cuántas veces nos dejan pistas en el libro, en los capítulos iniciales, para que más adelante entendamos cosas importantes y solo hasta que realmente vamos avanzando como en estos capítulos podemos entender lo que se dijo antes, cuando vemos estas series de televisión que son basadas en libros, en estos libros que tienen varias temporadas, decimos, ah, claro, esto pasó en la temporada, ah, se acuerda que esto pasó, ¿sí? Ahora, muchas de las cosas cuando las leemos al principio o cuando fueron escritas estaban selladas para ser entendidas más adelante, como les digo que a veces nos pasa que leyendo algo, leyendo la temporada 2 o mirando, no entendemos hasta que llega la temporada 5. Y esto, por ejemplo, es lo que pasa en las profecías de Daniel. Acuérdense, veamos lo que Daniel dice. Daniel 12:4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Entonces, vea, Dios había escrito el libro dejándonos pistas, pistas para que pudiéramos entender, pero de que las cosas no solo iban a suceder, sino que por fuera del libro había una vida. Y acuérdense que esto, por ejemplo, de las profecías de Daniel, estaban selladas para el entendimiento del ser humano y solo hasta ahora, hasta el fin de los tiempos, que estamos ya llegando al fin de los tiempos, estamos en estos tiempos, solo hasta este momento es que se empiezan a entender. Entonces, Dios nos deja pistas aquí, allá, en el capítulo 5, en el capítulo 6, el capítulo 3, nos va dejando pistas no solo de lo que sucede, sino que después del libro hay una vida. Porque Dios es el único que tiene el panorama completo. Acuérdense que Él es el escritor del libro y está por fuera del libro. Y Dios nos deja esas pistas diciéndonos, hey, tú no solo existes en el libro, si quieres puedes venir donde yo estoy. Es más, ahí estás como un personaje temporal, pero que si crees en Dios, Él te dije, puede existir por fuera del libro, en la eternidad con Él, no estando sujeto a las páginas del libro. Acuérdense que dijimos la semana pasada que las páginas eran como el correr del tiempo. ¿Cierto? Y que no estamos sujetos, cuando estamos por fuera del libro, ya no estamos sujetos al correr del tiempo, porque acuérdense que por fuera del libro, por fuera, cuando ya termina la historia nuestra, entramos a la eternidad, no existe el tiempo. Ahora, fue la palabra de Dios la que creó los cielos y la tierra. Fue la palabra de Dios la que le dio vida a cada uno de nosotros, ¿cierto? De la misma manera, es la palabra de Dios, si confiamos en esa palabra realmente, si la creemos realmente con el corazón, si creemos realmente que Él ha escrito todo esto y que existe por fuera, esa es la que nos permitirá trascender más allá del libro, estar por fuera del libro con nuestro creador. Acuérdense que lo vimos y lo decíamos que era la eternidad era conocerle a Él. Vamos a ver la creación inicial y vamos a seguir con esta gran comparación que me gustaba. Entre más escribía este mensaje, más me gustaba esta comparación del libro, porque realmente me daba una visión increíble. Entonces, mire, cuando se habla de la creación inicial, podemos hacer esta similitud. Entonces, dice, Dios creó los cielos y la tierra y creó el universo. Entonces, podemos pensar que Dios en ese momento, pues trajo, por decir algo, el forro del libro, ¿cierto? Trajo las tapas del libro, puso las hojas dentro del libro, unió las hojas, puso los separadores, puso todo en orden dentro del libro, ¿verdad? Para que cuando viéramos la creación de Dios, ¿sí? Para que cuando Él hizo los cielos y la tierra, entonces es como que cuando separa y pone las cosas en su orden del libro, como les digo, la tapa, las hojas, los separadores entre los capítulos. Entonces, cuando Él crea los cielos y la tierra, cuando Él separa el día de la noche, podríamos pensar que iba como organizando este libro y poniendo todo en orden, ¿sí? Para que el libro al final, digamos que pudiera leerse. Y podemos entender que esa es como la creación del universo, es la creación de Dios para que toda su palabra pudiera estar en el libro. Ahora, mírenme acá un segundito. Dios creó el universo, ¿para qué? Para colocar ahí la tierra. Dios creó la luna, el sol y las estrellas, ¿para qué? Dice la palabra, para que alumbraran sobre la tierra. Dios creó la tierra, ¿para qué? Para colocar allí al hombre.
¿Y para qué puso allí al hombre? Para poder tener una relación con él. Para que esta historia que estamos hablando se pudiera escribir, ¿cierto? Para que todo tiene ese propósito. Y si vemos, Dios puso sus pies en la tierra. Yo publicaba la otra vez que nuestro mayor hallazgo, la mayor maravilla de toda la historia, no es que hayamos puesto un pie en la luna, sino que el creador del universo hubiera puesto un pie aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, para que el libro pueda existir, necesita una pasta exterior que lo contenga, podemos decir que eso es una similitud con el universo. Se necesitan las hojas, podemos decir que es el tiempo. Se necesita una estructura en el libro, una forma de unir las hojas del libro, podemos decir que son las leyes de la naturaleza, y así cada cosa dentro del libro que ha en el universo tiene un propósito. ¿Para qué? Para nuestra historia. Como les dije ahorita, nuestro propósito es tener una relación, y una comunión directa con nuestro Creador. Vivir a través de las páginas que el Creador ha puesto dentro del libro para tener una relación con Él. Ahora, nosotros, ¿cuánto vivimos? 80, 90, 100 años. Participamos de 100 paginitas de este gran libro de 7.000 hojas. Ahora, de nuestras decisiones, de las decisiones que tomemos durante ese pequeño corto tiempo, va a depender que trascendamos por fuera del libro, cuando todo esto termine. Lo que sí es cierto y que muchas personas no piensan es que todos, sin excepción alguna, conoceremos al escritor. Todos estaremos en algún momento enfrente de nuestro Creador, enfrente de nuestro Dios. Depende de nosotros estar preparados para vivir con Él o para terminar junto con el libro nuestra historia. Depende de nosotros. Muchas personas se aferran a las 80 páginas del libro cuando hay algo mucho más grande por fuera. Ahora, ¿estás preparado? Así como el profeta le dijo a Israel, el profeta Amós, de igual manera hoy el Espíritu Santo te quiere preguntar. Por lo tanto, de esa manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque todos estaremos enfrente de Dios. Hay personas que no piensan en eso, no piensan en eso. Ahora, la palabra es vida. La palabra del escritor es creación. Jesús habló palabra, dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. La palabra fue la que levantó a Lázaro, porque Dios es el que escribe ese libro. Dios es el que tiene el poder. Dios es el que da la vida. La palabra de Dios es la resurrección en nosotros. Siempre que Jesús hizo un milagro, si usted se sienta un momentico a pensar sobre esto, siempre habló palabra, porque la palabra de Dios, la palabra del escritor, es la que forma las cosas y la que le da vida al libro. Nosotros somos personajes dentro del libro. Pero a veces nos creemos de pronto con la prepotencia, con la sabiduría, para cuestionar a quien escribió el libro. Es increíble, o sea, a mí me sorprende ese tipo de cosas. El creador del libro puso unas leyes dentro del libro. Se leen las páginas, página por página, se lee el libro, no se lee el libro saltando de al final. No, hay unas normas dentro del libro. Hay normas, por ejemplo, normas lingüísticas dentro del orden de las palabras que se deben seguir para poder entender, interpretar el lenguaje y poder entender lo que se dice en el libro. Pero a veces nosotros queremos violar esas normas. Nosotros queremos pasarnos por encima todas esas normas. Queremos violar la estructura del lenguaje con el que el creador hizo el libro para acomodarlo a lo que a nosotros nos parece. Porque nos creemos más sabios que el escritor. Nos creemos más sabios que el que realmente escribió el libro. Es como si dijéramos, bueno, ahora a mí me parece que yo quiero leer el libro de arriba para abajo. U otro dice, no, pues yo quiero leer el libro de derecha a izquierda. Otro dice, no, pues yo, ¿sabe qué? Yo quiero leer el libro de página intermedia. Pues esa no es la forma en que el escritor diseñó el libro.
El libro tiene un orden, tiene una lectura, tiene unas leyes. La creación tiene unas leyes. No podemos andar violando las leyes. Entonces creemos que podemos andar hombre con hombre, mujer con mujer, trascendiendo, rompiendo todas las normas que Dios puso. No podemos arrancar las páginas del libro. No se puede leer como yo quiero y obedecer solo lo que a mí me parece. Ahora, hay otros que andan diciendo que el libro se hizo solo, que la perfección del lenguaje se hizo solo, que el orden de las páginas se puso solo, que las pastas se colocaron solas. El universo se hizo solo, las pastas del libro se colocaron solas, entonces creen que el universo se creó solo. Que el mismo libro se organizó solo, que de repente vinieron todas las hojas, se organizaron solas, se amarraron unas con otras, se pusieron ellas mismas dentro del cartón, por azar les cayó la tapa, la portada, la contraportada, todo cayó en su lugar y que además ellas mismas empezaron a escribir y a escribir. Ahora, ellas mismas no pudieron haber puesto las divisiones, por ejemplo, y hay gente que cree que ellas mismas hicieron absolutamente todo desconociendo al escritor del libro. Pero nosotros entendemos que hay unas leyes en el libro. Las palabras no saltan del desorden al orden. Tienen un sentido como están puestas. Hay leyes en el lenguaje, ¿sí? Hay normas gramaticales. Al igual que nuestro universo tiene leyes que fueron las leyes que Dios estableció y dejó plasmadas en el libro. Hay cosas como leyes como la gravedad, como la termodinámica, leyes naturales que vemos y hay también leyes espirituales que no vemos y que de hecho muchas veces las desconocemos porque no son visibles a nuestros ojos naturales, ¿sí? Para eso el escritor nos dejó sus secretos en el libro, para eso, para que pudiéramos ser exitosos en cómo funcionar dentro de esas leyes. Por eso el escritor deja todos esos detalles, coloca las imágenes en donde tiene que colocarlas para ayudar a complementar lo que está escrito en una página. Por eso Dios nos da esos tips en el capítulo 2 para que luego cuando estemos en el capítulo 5 podamos entender de lo que sucede en el mundo espiritual que no vemos con nuestros ojos naturales. Sin embargo, la soberbia del hombre que continúa diciendo que todo se organizó de la nada. Ahora sabemos que la primera y la segunda ley de la termodinámica, por ejemplo, dicen que todo está en deterioro, que todo fluye del orden al desorden. ¿Sí? No podemos pensar que si cogemos un diccionario de la lengua española, le arrancamos todas sus hojas, después de 25 millones de años las hojas se van a poner en orden solas. Eso no sucede, eso es imposible. Las hojas después nunca se van a poner en el orden alfabético, porque todo nace del orden y migra hacia el desorden. Nada nace del caos y va hacia el orden. Lo hemos visto en la descomposición del planeta, en nuestra sociedad, cada vez está más descompuesta. Vemos cómo todo se descompone cada vez más hacia el desorden. Esa es la primera ley de la termodinámica, que todo fluye hacia un deterioro. Lo vemos en las frutas, lo vemos en la naturaleza, lo vemos en nuestro cuerpo, lo vemos en todas las cosas que están siendo creadas, fluyen hacia un deterioro. Pero por alguna razón, es increíble, nosotros empezamos a creer las mentiras de Satanás, que nacimos del caos, que fuimos a una mejoría de la nada, que nacimos del caos hacia el orden cuando las leyes hoy en día de la ciencia, de la termodinámica, dicen totalmente lo contrario. Ese es el mismo ataque satánico que tuvo la primera pareja. ¿Qué le dijo Satanás a la primera pareja? Le dijo, con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Porque Satanás sabía que el poder que hay en la palabra de Dios, sabía lo que Dios había dicho y que al desobedecer la palabra iban a entrar en rebeldía. Por eso el ataque fue contra la palabra de Dios, con que Dios ha dicho. Porque Satanás quiere que no escuches la palabra de Dios, quiere que no escuchemos la palabra de Dios. Satanás sabe que en la palabra de Dios está el poder.
que en la palabra de Dios está la vida, que en la palabra de Dios está la resurrección, como lo hemos venido estudiando. Pero también sabe que en la medida en que si no sigamos la palabra de Dios y entremos en desobediencia, vamos a quedar separados de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos un libro, no estamos pensando si las palabras que están en el libro serán ciertas o si no serán ciertas. No, vamos avanzando en el libro creyendo en la historia que se nos está contando en el libro. Vamos creyendo en aquello que nos relata el libro, lo tomamos como cierto. Nos aferramos, vamos imaginando las cosas que están escritas en el libro. Hacemos esa imagen en nuestra mente de lo que sucede a medida que vamos leyendo, de lo que está escrito en el libro. Construimos nuestra historia en la mente de acuerdo a lo que está creado en el libro. Mientras leemos la historia nunca estamos cuestionando lo que está escrito en la novela. Si tenemos la novela no decimos, no, el escritor no, a mí me parece que el escritor se equivocó, no andamos diciendo eso, confiamos totalmente en las palabras del libro. Otra cosa diferente es que nos gustaría que hubiera un final diferente o que hubiera pasado de manera diferente. Pero lo que está en el libro, cuando leemos una novela, un libro, lo creemos y seguimos la historia de acuerdo a lo que está escrito. De la misma manera tenemos que seguir al pie de la letra la palabra de Dios, la Biblia, que es el libro que Dios nos dejó, que es el libro que el escritor escribió, ¿sí? Porque Él es el que escribe la historia de la humanidad. Es nuestro Dios. Ahora, miren esto. Veamos que en el Edén, cuando Satanás le habla a Eva, acuérdense qué le dice. Le dice, no moriréis. Dice, con que Dios te ha dicho esto, y luego más adelante le dice, pero no moriréis. Ahora, si Eva hubiera pensado por un momento en lo que Dios le había dicho, si Eva hubiera reflexionado un segundo en la palabra de Dios, Eva hubiera dicho, a ver, un momentico, señora serpiente. Dios me dijo que yo moriría si como de este árbol. Ahora, tú me dices que no moriré. Hay una contradicción. Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? Si hubiera puesto eso en una balanza entre lo que Dios le dijo y lo que Satanás le estaba diciendo, hubiera tomado una buena decisión, pero no. ¿Saben por qué? Porque tenemos la tendencia de creerle más a Satanás y a sus mentiras y no de creerle a Dios cuando conocemos que Satanás es el padre de las mentiras. Pero le creemos por alguna razón. Nos gusta ser rebeldes y no creerle a Dios. Preferimos creerle a Satanás. Veamos cómo lo enseña Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está hablándole a los fariseos. Imagine que le diga a uno Jesús eso. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, mire, Dios les puso dos caminos. Creer a Dios en lo que Dios había dicho o creer a Satanás en la versión nueva que Satanás les estaba diciendo. Porque al final, ¿cuál era la decisión? Si como del árbol, muero, o si como del árbol, no muero. Dios me dijo que si como del árbol muero, Satanás me está diciendo que si como del árbol no muero. Y si ustedes se sientan a pensar un momentico, es lo mismo que pasa hoy. Cada día de nuestra vida estamos enfrentados a una decisión. ¿Le creo a Dios y lo que está escrito en su palabra? ¿O le creo a Satanás y los preceptos que ha puesto en el mundo, en la sociedad? Como dice el mundo que debemos comportarnos. ¿O le creo a Dios? ¿Le creo a Dios sobre cómo debo actuar? ¿O le creo a la sociedad de cómo debe comportarse la gente? Usted sí es pendejo, porque hace esto, no sea bobo, no sé qué, ay, haga esto. Porque es tan
santo, porque, o sea, eso no tiene nada de malo. ¿A quién le creo? Todos los días nos enfrentamos a esta decisión. Le creo a Dios de cómo fuimos creados. Esto me sorprende terriblemente. Le creo a Dios que no vinimos del chimpancé, que somos hijos de Dios, hechos a imagen y semejanza, que somos su creación y sopló de su aliento de vida sobre nosotros. O le creo a el mundo, a Darwin y los científicos sobre la teoría de la evolución. Creo que su hijo vino a la tierra, que hizo milagros, que murió y que resucitó y que nos demostró que en él estaba la vida. Cuando tenemos pruebas de todo esto, o le creo a un científico que en sus textos no ha hecho más que proponer teorías, porque son teorías que no son demostrables. No, por eso me da risa como dicen. El eslabón perdido. ¿Por qué? Pues porque está perdido. Nunca van a encontrar el eslabón perdido porque el eslabón perdido está perdido. No existen. Pero ¿saben cuál es el problema? Estas teorías destruyen absolutamente la palabra del creador del universo, que él sí demostró con hechos lo que es su poder. Acuérdense que Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y además lo demostró con hechos. Pero por alguna razón nos gusta creerle más a los científicos, que no son científicos. Vuelvo y les digo, son teorías, no tienen nada de científico las teorías. Son conjeturas, son propuestas. Y podría ser, además, ellos son personajes que también están dentro del libro, cuando Jesús realmente demostró con hechos todas las cosas. En cambio, estas personas que hablan de toda la evolución, de todas estas cosas, son personajes que están dentro del libro. Ellos no son creadores de nada. Ellos no son creadores de nada. Ni son los escritores del gran libro de la humanidad. Ahora, si Jesús no hubiera venido al mundo, pues hubiéramos tenido que vivir por una fe más fuerte, como lo vivieron los del Antiguo Testamento, con muchísimo, una fe más grande, porque Jesús no había venido. Pero nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Jesús vino a la tierra. El verbo se hizo carne. Jesús entró dentro del libro. Entró a la historia de la humanidad. Por eso está dividido en los años, en antes de Cristo, después de Cristo. Todo el mundo lo acepta que vino Cristo, pero para otras cosas no lo aceptamos. Entonces, los que vivieron en el Antiguo Testamento no habían visto a Jesucristo. Ahora, nosotros somos privilegiados de vivir en el Nuevo Testamento, de vivir bajo la dispensación de la gracia, porque es comprobable que Jesús estuvo entre nosotros, que hizo milagros, es comprobable que murió y resucitó. Eso ya lo estudiamos la semana pasada. Es demostrado que Él fue la resurrección, que Él es la resurrección y Él es la vida. Pero ¿saben qué? Lo peor es que algunas personas creen los evangelios pero no creen en Génesis. Entonces, y he conocido muchísimas personas que creen los evangelios, pero que aceptan la teoría de la evolución. No, no le creen al Génesis. Entonces, nosotros no podemos ser selectivos en lo que creemos de la palabra de Dios, porque eso es llamarle mentiroso. Debemos creerle completamente. Debemos ser cuidadosos, más cuidadosos en lo que aceptamos como verdad. No podemos permitir que cualquier tipo de pensamiento, cualquier tipo de ideología, cualquier tipo de teoría se siembre en nuestra mente y peor aún tomarla como cierta. Si creemos que la palabra de Dios es sabia, si creemos que en la palabra de Dios está el poder, si creemos en la sabiduría de la creación que la vemos a nuestro alrededor, la perfección de absolutamente todo el universo, desde lo macro, el giro de los planetas, la inclinación de la Tierra, hasta lo micro, las plantas, las células, el ADN nuestro. Si creemos en toda esa sabiduría y que así como vemos una escultura y detrás hay un escultor,
un edificio y detrás hay un constructor, una pintura y detrás hay un pintor, un programa y detrás hay un programador. ¿Por qué no estudiamos las escrituras? Porque muchas veces decimos, sí, yo creo que Dios, pero realmente no lo creemos de corazón. Porque si realmente creyéramos que en la palabra está el poder, que la palabra de Dios es la sabiduría líquida, la estudiaríamos como está escrito día y noche. Porque entonces sabríamos cómo ser prosperados, conoceríamos los secretos de la sabiduría, como Salomón. Así sabríamos cómo ir en línea con el Creador, cómo estar en paz con el escritor del libro, cómo alinearnos con la voluntad del escritor del libro, cómo entender para qué fuimos creados en este libro. Porque aún hoy en día hay muchos que creen que vinieron al mundo a comer, crecer, viajar, comprar, reproducirse y morir. Y que esa es la voluntad de Dios. Pero la verdad es esa, somos soberbios. Somos soberbios. La realidad es que como seres humanos somos prepotentes. La verdad es que nos creemos más sabios que el mismo escritor, con la inteligencia mayor que Dios, como para que nosotros decidamos nuestro camino por sí mismos y no seguir lo que está escrito y la forma de conquistar y obtener la victoria. Entonces, hoy es tiempo de que tomemos conciencia de que este libro que estamos viviendo en esta historia de la humanidad fue escrita por Dios, por un escritor supremo que está por fuera y gobierna todo, por un escritor que plasmó en la Biblia toda su inteligencia, toda su sabiduría y toda su creatividad. Que empecemos a valorar esa sabiduría que nos dejó. Que empecemos a someternos y a decir, estoy de acuerdo, tú sabes más que yo. Les he dicho, yo tengo cerebro de caracol enfrente de tu sabiduría. Y por eso voy a obedecer las reglas, porque aunque no las entienda, sé que tú las escribiste y yo no tengo el panorama completo para entender, pero voy a confiar en que tu sabiduría es mayor que la mía y empiece a comportarme como un hijo verdadero. ¿Por qué? Porque Dios quiere estar contigo y conmigo para siempre, pasar la eternidad con nosotros. Si no hubiera hecho eso, ¿para qué mandar a su hijo a morir y a padecer tanto en la cruz? Entonces, es tiempo de buscar a Dios con todas nuestras fuerzas para demostrarle que nosotros también queremos lo mismo, que es estar con Él. Entonces, Dios nos da una promesa. Vamos a leerla en Primera de Juan. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Y es verdadera y no es mentira. No podemos andar creyéndole al mundo. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Entonces, ¿qué nos promete Dios? Nos promete la vida eterna. Nos promete pasar una vida con Él. Por eso estamos estudiando hoy el enfoque sobre la eternidad. Pasar una vida con Él, ¿cierto? Pero quiero que reflexionen mucho sobre esto, porque si no quieren pasar tiempo con Dios aquí,
estoy seguro que no querrás hacerlo con Él fuera del libro. Y Dios lo sabe, es lo que les he dicho. Si no quieres pasar tiempo aquí en la tierra, aprendiendo de Él, conociéndole a Él, compartiendo con Él, ¿cómo pretendes cambiar y pasar tiempo en la eternidad con Él? A personas que no quieren obedecer las normas aquí en la tierra, que además son normas visibles y que tienen castigos reales, pero no les importa desobedecerlas. ¿Cómo pretenden obedecer las leyes del cielo? Leyes que además ni siquiera conocen, que ni siquiera han tenido el interés de conocer. ¿Cómo quieren estas personas entrar al cielo y ser un hijo obediente si aquí en la tierra se comportan como hijo desobediente? Muchos no obedecen ni siquiera las leyes de tránsito. ¿Cómo pretenden entrar en el cielo y obedecer las leyes de Dios? Muchos desobedecen todo sobre la tierra y aún así quieren ser admitidos en el cielo. Y yo digo, imagínate presentándote ante el cónsul de la embajada de los Estados Unidos o de Canadá porque estás solicitando una visa. Y el cónsul te pregunta, bueno, señor, quiero saber un poco de sus referencias, de su comportamiento para dejarlo entrar a nuestro país. ¿Usted obedece las leyes de su país? Y uno le dice, no, yo las leyes me dan pereza obedecerlas, no me gusta obedecerlas. ¿En verdad creemos que nos dará la visa para ir a vivir a Canadá o vivir en los Estados Unidos? Eso lo tenemos clarísimo, ¿cierto? Que no nos va a dar la visa. Pero me sorprendo cómo las personas creen que tenemos las cosas claras en lo natural, pero de alguna manera tenemos las cosas tan borrosas en lo espiritual. ¿Saben por qué? Porque hemos sido engañados por Satanás. Porque Satanás quiere que pienses que obedecer no importa, que puedes estar pecando y pecando y pecando sin importar nada. Y es que Satanás quiere que creas que tú tienes esa entrada porque el día que te des cuenta que no la tenías porque estabas en desobediencia y nunca quisiste obedecer, ya estás perdido, ya eres suyo. Por eso mismo Dios se preocupa por los tibios, porque los tibios creen que entrarán al cielo, pero se van vomitados de su boca. Acuérdese que lo leímos en Apocalipsis. Yo conozco tus obras, ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Satanás quiere tenerte tibio para que cuando mueras te sorprendas y ya sea demasiado tarde. Entonces, debes demostrar, como seres humanos, tenemos que demostrar que queremos la promesa de Dios. Debemos demostrar que queremos tomar en serio las cosas de Dios, que queremos esa promesa y que nos comprometemos a alcanzarla. ¿Cuántas personas hay a nuestro alrededor? Yo les digo, ¿quieres una vida temporal o quieres una vida eterna? Porque es decisión de cada uno de nosotros. Recuerda que la vida eterna es un regalo, es una bendición, es una herencia para sus hijos, es una promesa para quienes creen de verdad. Como lo dijo Pablo, acuérdense, es mejor que aquí. Pablo la tenía clara, ¿se acuerdan? Que dijo, es mejor porque es ganancia. Acuérdense de Filipenses. Dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo la tenía clara, la vida eterna es ganancia. Por eso no le importaba y a ninguno de los apóstoles le importaba ni tenían miedo de morir y querían comprometerse con Dios al 100% hasta el punto de entregar su vida porque creían completamente en la promesa. Habían visto con sus propios ojos a Jesús resucitado. Sabían claramente que si confiaban en Jesús y creían en Él y se comprometían con Él y se entregaban a Él, vivirían al igual que Jesucristo lo hizo. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes claro este concepto? ¿Has escrito realmente en tu corazón esta promesa de vida? Porque si realmente crees
que esto es cierto, tendrías que estar en paz con el tema de la muerte o cuando una persona cercana muere, porque tienes la esperanza, tienes la certeza de que esta persona ganó, es ganancia y que ahora está mejor que aquí. Sí, es cierto, nos vamos a extrañar, pero esa es nuestra promesa, esa es nuestra esperanza. Si no la creemos realmente, entonces sufrimos y no estaremos en paz con todo este tema de la muerte. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, porque ahí nos dice, tampoco queremos, hermano, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros, quienes, pues, los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. No podemos ser como estas personas que no tienen esperanza, porque entonces no has entendido la promesa, no has entendido la eternidad, no has entendido la vida verdadera. Sigues pensando en la temporalidad de la tierra, sigues aferrado a 20 años más cuando tienes una eternidad por delante, cuando tu promesa es vivir por fuera del libro en donde ni siquiera existe el tiempo. Porque cuando recibes la vida, recibes al dador de vida. Y entonces ya has sido sentado en los lugares celestiales. Veamos cómo lo enseña Efesios. Dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Vemos claramente que antes de recibir a Jesucristo estábamos muertos, porque Adán y Eva murieron espiritualmente como Dios les dijo que iban a morir si comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces estábamos muertos. ¿Y a qué muertos hace referencia Pablo aquí? Que dice que estabais muertos en vuestros pecados y delitos. Pues físicamente, no, porque estamos vivos, espiritualmente. Esto lo hemos hablado del nuevo nacimiento, hemos hablado de todo esto en estas últimas prédicas, pero cuando nos rendimos a Jesús dice que nos da vida. ¿Qué vida? ¿A nuestra carne? No, nuestra carne está viva. Nos movemos, nuestra carne está viva. Obviamente está hablando de nuestro espíritu, pero dice que juntamente con Cristo, juntamente con Él, nos resucitó tiempo pasado. Porque cuando recibimos a Jesucristo somos resucitados y nos hizo sentar, tiempo pasado, en lugares celestiales. Ahora, cuando recibimos a Jesucristo, ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales, con nuestro espíritu. Por eso le conocemos y ahora ya tenemos la vida eterna. Por eso ahora, cuando ya fuimos resucitados, cuando ya estamos en los lugares celestiales, ya entramos a la eternidad. Miremos primera de Juan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y dónde está? Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuántas veces no tomamos por cierto más el testimonio de los hombres y las cosas que los hombres han puesto y los criterios que los hombres han establecido por encima del testimonio de Dios? Dios testificó sobre su Hijo Jesucristo. Dios lo levantó de los muertos y lo sentó a su derecha. Y vimos que con el mismo poder nosotros seremos levantados, porque el mismo poder que operó en Jesucristo opera en nosotros para levantarnos. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y vea como dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tenemos el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo es quien nos da testimonio a nosotros
de que ahora somos hijos de Dios. Él testifica a nuestro espíritu que fue resucitado y testifica delante del reino espiritual para decir, hey, Él es mío, Él es hijo de Dios. Miremos Romanos. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién testifica? ¿Quién da testimonio? El Espíritu Santo, el poder de Dios. Ahí tenemos la prueba de nuestra vida eterna. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nuevamente nos confirma que tenemos la misma herencia que su Hijo Jesucristo. Que podemos estar a su lado, que podemos estar en la eternidad. Y finalmente termina diciendo que Jesús es el único camino. Jesús es el único camino. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que cuidado a aquellas personas que colocan su confianza en alguien más o en alguien diferente para hablarle a Jesús. Porque dice que el que tiene al Hijo, no al intermediario. Cuidado con los intermediarios porque tienes que tener al Hijo. Tienes que conocer al Hijo. Porque entonces, cuidado, porque puede ser que no seas aún hecho hijo de Dios. La salvación es algo exclusivo del Hijo. Hay una línea muy delgada entre tener al Hijo y no tener al Hijo. Y yo hoy te aconsejo que te aferres al Hijo directamente porque nada fuera del Hijo garantiza tu vida eterna. Entonces, cuidado con las religiones, porque no es la religión la que te da la vida. Tú puedes ser cristiano, evangélico, católico, bautista, lo que quieras. Pero si no tienes al Hijo, no tienes la vida. Es la relación con Jesús la que te da la vida y no es la camiseta que te pongas o que pregones. Y me sorprende muchas personas diciendo, es que yo soy cristiano, es que yo soy católico, es que yo soy bautista. Y con eso creen que ya son salvos. No es la religión, es la relación, es que conozcas a Jesús. Jesús es la relación directa. Jesús es la eternidad. Es el tiempo que pasas conociendo a Jesús. Es la cantidad de tiempo que compartes con Él, conociéndole a Él, hablándole a Él, escuchándole a Él. El tiempo que le dediques a estudiar sobre Él, conocer todo sobre Él. Recuerda en el ejemplo que les he dado que no importa cuán fan seas de Carlos Vives, ni que te sepas todas las canciones de Carlos Vives, y si conozcas todo a Carlos Vives, si no conoces directamente a Carlos Vives, no te dejarán entrar en la casa de Carlos Vives el día que toques a su puerta. Para tener la vida eterna hay que conocer a Jesús, hay que permitirle que entre en tu vida. Es un regalo que Dios nos da, que le abras las puertas de tu corazón, porque hoy Jesucristo está a la puerta de tu corazón y está tocando a tu puerta y te está diciendo, he aquí yo estoy a tu puerta, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús llama a la puerta de todos nosotros ha llamado a la puerta. Y aún de las personas que están a nuestro alrededor, sabemos que ha llamado a la puerta. Ustedes los han invitado a los estudios, ustedes han sido invitados y han invitado a otras personas. Ábrele la puerta y Él entrará. Pero tienes que voluntariamente abrirle las puertas de tu corazón y rendirte a Él voluntariamente. Decirle, Jesús, entra, te quiero adentro de mi vida. Y entonces Él entrará y cenará contigo, como cenó con los apóstoles y como hizo el pacto de la sangre, del cuerpo y la sangre en la última cena. Pero debes cenar con Él para sellar tu pacto, para entrar en el nuevo pacto de la sangre del Cordero. No necesitas cenar con nadie más. No es cenando con alguien diferente de Jesús que obtendrás la vida eterna, ni entrarás en el pacto. Es invitando solamente a Jesús a ser parte de tu vida. Si yo te invito hoy que le digas,
Jesús, te invito a mi corazón. Si nunca has hecho la oración de entrega, invítale a que Jesús entre a tu vida. Dile que quieres conocerle, porque en Él es que está la eternidad. El Espíritu Santo empieza diciendo que en el principio creó Dios el universo. Lamentablemente cuando nosotros, y que creó al hombre y tenía una relación y una comunión con él, pero lamentablemente cuando nosotros pecamos nos alejamos de Dios. Pero cuando recibimos nuevamente a Jesús, tenemos nuevamente la vida y somos restaurados como al principio. Ese es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva historia. Eso es cuando somos hechos nuevos. Eso es que somos restaurados al original. Eso es que somos nueva criatura. Entonces, hoy te invito a que si no has hecho la oración de entrega o de pronto la hiciste y no la tuviste de corazón, la hagas hoy y tengas ese principio, porque en la oración, en el conocer a Jesús, en abrirle la puerta y cenar con Él, está tu eternidad. Conoce a Dios, dice la palabra, esfuérzate y sé valiente, porque en Cristo somos más que vencedores. Pero es necesario abrir la boca y confesar a Jesús como nuestro Señor. Mire cómo lo enseña Romanos, voy a cerrar con esto, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy te invito a que confieses con tu boca la oración de entrega. Quiero llevarte, si no la has hecho, quiero que cierres tus ojos por un momento y te guío en la oración de entrega, porque es muy importante que tú confieses con tu boca. Entonces dile hoy, Jesús, te amo. Jesús, creo en ti. Creo que moriste en la cruz por mí. Creo que tú pagaste por mis pecados. Señor, sé que soy un pecador. Reconozco ante ti que he pecado. Perdóname, perdóname por la manera en que he vivido. Por favor, perdóname, Señor. Sé que en ti, solo en ti soy perdonado. Dile, soy perdonado por ti. Soy perdonado. Te recibo, Señor, como mi Señor. Te recibo, Jesús, como mi Salvador. Por la gracia de Dios, te recibo como un regalo maravilloso en mi vida. Bautízame. Dile, bautízame, Jesús, con el Espíritu Santo. Bautízame. Hoy me lleno de tu Espíritu Santo, Dios. Mi Dios, hoy revive todo mi ser. Vivifícame, Señor. Dame de tu vida, Espíritu Santo, porque sé que nunca más volveré a ser el mismo. Creo que gracias a ti, ahora soy salvo. Dile, soy salvo. Ahora soy salvo. Soy nacido de nuevo. Amén. Hermanos, es realmente importante que demos gracias y hagamos esta oración, y si no la habías hecho y si quieres hacerla después en privacidad, vuelve y repite el video, pero hazla, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Terminamos esta serie casi de 6 meses sobre la eternidad. Dios los bendiga. Vamos a orar para cerrar estas enseñanzas tan hermosas que nos regaló Dios durante este semestre. Padre mío, te damos gracias, Señor, tú creador de los cielos y la tierra, creador de todo, Señor. Gracias, Padre, por pensar en nosotros, por esta oportunidad que nos das de nacer a ti, de tener esa vida eterna, ese regalo, porque tú nos creaste con un propósito. Tú eres eterno y nos creaste para pasar la eternidad contigo, Dios.
Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido hasta ahora este concepto, pero la eternidad y estar a tu lado es el regalo más hermoso que puedo tener. Perdóname si me he afanado por las cosas de aquí, de este mundo, cuando estar contigo es la verdadera felicidad. Espíritu Santo, yo te pido que cada día abras más mis ojos, Señor, para que yo pueda tener esa sabiduría y ese entendimiento que viene de ti. Ayúdame, Espíritu Santo, a leer más la palabra, a tener más comunión contigo, para que cada día te conozca más, Señor. Padre, hoy te pido por mis familiares, por aquellos que aún no te conocen, aquellos que no han encontrado esa eternidad. Te pido que tengas misericordia de ellos, como un día tuviste misericordia de mí, Señor. Ayúdame a hablarles de ti, a acercarlos, Dios. Hoy te pido que prepares sus corazones para que la palabra pueda ser sembrada en sus vidas, Señor, y que te conozcan, porque no hay nada más importante, no hay regalo más perfecto, no hay nada que se compare con lo valioso de estar contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a amarte. Quita toda rebeldía de nuestras vidas. Quita toda pereza, Señor. Hoy que tu Espíritu Santo descienda sobre cada una de las personas que escucha este estudio, Señor, para que se eche fuera absolutamente toda distracción, toda pereza. Porque, Señor, queremos calentar nuestras vidas. No queremos ser tibios. Queremos ser calientes, Señor, y estar junto a ti, aferrados a ti, Señor Jesús. Bendito seas por todo, Señor, por tu creación, por tu amor, por tu bondad, por todo lo que eres, Dios. Bendigo mi vida y la vida de mis hermanos que escuchan estos estudios, Señor. Gracias, Padre mío, nuevamente por la oportunidad de predicar tu palabra, por ese privilegio que me das cada miércoles. Gracias, Papito Dios. Te amamos. Amén. Hermanos, cerramos este ciclo. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días. Empezamos una nueva historia con otro tema. Sé que va a ser de mucha bendición para todos. Si no has visto la serie completa, te invito a que en lugar de ver una serie de Netflix, dediques un fin de semana a este festivo que viene a empaparte de todo lo que estudiamos, porque no soy yo hablando, es la palabra de Dios. Yo soy el mensajero, yo solo soy el mensajero, pero es la palabra de Dios la que estudiamos cada miércoles. Y la palabra de Dios es la que tiene la vida. Dios los bendiga.